Ángel Dominical. Domingo 9 de enero del año 2022. No me acostumbro todavía, por eso a veces se me cuatrapean ahí los cambios. Reconozco que durante esta semana he sido demasiado exigente con no pocos de ustedes. Plantear números, casi, suplicarles, pedirles que investiguen, tratándose de los precios de las gasolinas para llegar a la causa fundamental del desastre que es la fijación de precios de las dos gasolinas y el diésel, que está en Petróleos Mexicanos. Tratar de explicarles, espero haber logrado demostrarlo de una manera sencilla, por qué el IEPS no es el responsable y el IEPS no es gasolinazo alguno, pero sin embargo la gente sigue aferrada a eso y lo que me queda es respetar su posición, aun cuando esté totalmente equivocada. Entonces, para compensar un poco eso, trataré hoy un tema acorde con el día. Domingo, usted verá fútbol, quizá algún juego de fútbol americano, o saldrá a pasear con su familia, o, como es lo más recomendable, quedarse en casa, en todo caso ordenar algo de comida mediante alguna de las aplicaciones conocidas y guardar la debida la distancia, etcétera, etcétera. Muy bien. A cambio de eso, pues le decía, voy a tocar un tema que es un tema sencillo. Como dirían los argentinos, sencillito. No tendría usted que pensarle mucho a esto. Ahí va. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué o el por qué o los porqués de esa renuencia tan profundamente arraigada en nosotros, de tratar de imaginar con ciertos elementos cuantitativos o cualitativos, tratar de imaginar lo que enfrentaremos en los próximos meses o años? ¿Por qué somos tan renuentes a pensar en el futuro? ¿Por qué tememos eso? Sin embargo, a cambio de ese temor, con un gusto que sorprende y preocupa, nos vamos al pasado. En cuestión de héroes, los hechos históricos, es lo que nos seduce, las fiestas, pero no el futuro. Uno de los vestigios más perversos de esos decenios de economía cerrada que padecimos en México y que empezó a caer y que todavía se mantiene ahí buena parte de ese edificio mental, ahí está, no ha caído todavía. En octubre-noviembre de 1987. Sin embargo, hay millones de mexicanos que siguen todavía con aquel esquema mental del pasado, incluso con conductas que eran normales allá por los años 60 o 70. Y voy a darle un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que usted, el que me ve y escucha en este momento, tenga arriba de 65, 70 o 75 años. Deberá recordar entonces que por aquellos años, cuando estábamos estudiando algunos de nosotros en el nivel superior, sea en el Politécnico o en alguna otra institución de educación superior, pública o privada, en aquellos años nadie mostraba preocupación alguna por el futuro. Prácticamente considerábamos, tácitamente podemos decirlo, que nunca nos íbamos a enfermar, que íbamos a estar trabajando siempre por los siglos de los siglos, amén, que íbamos a tener un empleo que nos iba a permitir pues adquirir un pequeño departamento o vivir con cierta holgura de una clase media, baja o media,
de acuerdo con lo que hubiésemos estudiado. Mucho menos nos preocupábamos por construir una pensión. Eran palabras o conceptos que en el vocabulario que manejábamos día a día no aparecía. Tal parecía, como le dije hace un momento, que siempre íbamos a estar trabajando. O dicho de otra manera, como me dice un amigo, Ángel, es que nosotros en aquellos años pensábamos que nos íbamos a morir en el escritorio o en la línea de producción. Es decir, para nosotros no había lo que en otras sociedades en aquellos años era normal, retirarse, laboralmente hablando. Sin embargo, en las economías abiertas, y la economía mexicana lo es, como consecuencia de haber caído hecho pedazos el anterior modelo, a partir del año 87. Tenemos entonces 34 años de apertura económica. Y tenemos, a partir del 1 de enero del 94, una incorporación e interdependencia con Estados Unidos y Canadá, primero mediante NAFTA o el Telecán, y posteriormente con su actualización, que está vigente ahorita, que es el TEMEC. En esos años de economía abierta, particularmente los que tienen hoy menos de 30 años, 35 quizá, el tratado entró en vigor, decía, el 1 de enero del 94, de tal manera que ahorita tiene 27 años prácticamente ya de vigencia. Entonces, los mexicanos que hoy tengan quizá menos de 40 o menos de 35 años, ya vivieron en un país que, aunque no lo querramos entender y aceptar, cambió. Hay remanentes del viejo país, pero básicamente una muy buena parte de la economía, estructuralmente hablando, ya cambió. Las economías abiertas tienen una característica que se transmite de una manera inadvertida a los habitantes de esos países donde hay una economía abierta desde niños. En un país de economía abierta, los niños empiezan a darse cuenta que su país intercambia bienes o servicios con otros países. De repente ve en el supermercado o en las tienditas frutas que no se producen en su país, por ejemplo. O ve películas con temas de otros países, de otras culturas y otras sociedades. Es común que vea turistas de otros países o que él con su familia viaje a otros países. Y esa visión que tienen esos niños y luego jóvenes y con los estudios que realizan, van comprendiendo de una manera clara las ventajas que tiene y también las limitaciones que tiene vivir en un país con una economía abierta. Y esa apertura económica, de una manera silenciosa, estimula a los habitantes de esos países a averiguar qué posibilidades económicas hay en otros países, si aquel país tiene una economía más grande que la de él, o a la inversa, si aquel país les compra o compra poco y nosotros le vendemos mucho, es decir, tenemos un superávit en la balanza comercial con ellos, y así sucesivamente. De tal manera que cuando esos jóvenes salen al mercado laboral, para ellos es normal preguntarse sobre cómo funcionan las cosas en otros países para buscar venderles algo o buscar comprar algo de esos países. Asimismo, en ese ir y venir de bienes, el joven de ese país con economía abierta empieza a comportarse de una manera muy interesante. Investiga, por ejemplo, si va a comprar
vamos a decir, un refrigerador o una pantalla, se pregunta cuánto vale esto, pero es importada. Pero ¿cuánto vale la que se fabrica en el país, por ejemplo? Pensemos en un país como Taiwán o Corea, por ejemplo, que de repente hay unas pantallas última generación que las fabrican en Japón, las más avanzadas, y en su país hay otras que son un poquito, que es la generación anterior, y tiene un precio X o Y o Z. De tal manera, pues, que los habitantes de esos países es natural ese impulso a preguntarse acerca de las economías de otros países, cómo funcionan aquellas economías frente a la suya, pero también los precios de los productos que vienen de allá frente a los precios de los que se elaboran en ese país. Todo esto se lo digo porque aquí en México, no obstante tener 37, ya en 3 años tendremos 40 años, en 5 años, el 2027, tendremos 40 años de apertura económica. Es decir, 2 generaciones, y todavía no se refleja en nuestra mentalidad esa actitud de averiguar cómo se componen los precios, cómo funciona la economía de tal o cual país, de quiénes son nuestros principales socios comerciales. No. Seguimos con una visión una visión mental cerrada, como si estuviéramos en aquellos años de los 70 o principios de los 80. Por eso cuando yo les planteo la cuestión de los precios de las gasolinas y les digo, no es el IEPS, sino que les digo, el precio de los crudos marcadores al elevarse impacta en el precio, en los costos primero del refinar, por lo tanto la gasolina les cuesta más a las empresas y el precio de venta tiene que ser más elevado. Una cosa tan sencilla como esa. Hay millones de mexicanos hoy que se niegan a entender y a buscar entender, mucho menos aceptarlo. Yo le pediría pues que piense un poco, no mucho, en el medio tiempo, si gusta usted, piense por qué seguimos atados mentalmente al pasado y al antepasado y por qué ese temor casi pánico que tenemos a abrir nuestra mente, a pensar, a analizar ciertos fenómenos como es el precio de los combustibles, pero también a las relaciones de México con el exterior. Inténtelo, haga la lucha, tomando en cuenta que el Telecán entró en vigor el 1 de enero del 94 y la economía mexicana se abrió en octubre-noviembre del 87. Ya ve, un tema facilito para domingo y nos vemos mañana lunes donde empezaremos una semana más. Muchas gracias.